Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Giovanni Rocha, te doy la bienvenida a nuestro canal, que realmente aún no hemos elegido el nombre, pero te adelanto todo lo que vas a poder encontrar en información con nosotros, referente a finanzas personales, seguridad social, inversiones, impuestos, economía, emprendimiento y muchísimas cosas más. Si hay algo en específico que te guste que revisemos, favor de dejarlo en la caja de comentarios que con gusto lo analizamos. Antes de empezar nuestro video te pido de favor que dejes un gran like y te suscribas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el video del día de hoy. Como bien lo comentaste o lo leíste en el título, vamos a hablar sobre riesgo de trabajo. De inicio, vamos a conocer que el régimen obligatorio comprende 5 seguros, los cuales tenemos derecho todos aquellos trabajadores que cotizamos ante el régimen obligatorio a través de un patrón. Estos 5 seguros son riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. ¿Cuáles son las pensiones que podemos recibir como trabajadores? Como les comentaba, en el régimen obligatorio. Primero tenemos riesgo de trabajo, invalidez y vida, y cesantía en edad avanzada y vejez, que pues prácticamente es la que todo el mundo conoce, ¿no? Cómo te vas a pensionar cuando llegues a tu vejez, pero en este caso vamos a hablar de la pensión por riesgo de trabajo. Vamos a revisar la definición de accidente y enfermedad que corresponden al seguro de riesgo de trabajo. La ley nos marca que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste. Queda incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. Esto es muy importante que conozcamos, no solamente estamos protegidos dentro de nuestras funciones laborales, dentro del horario, sino una hora antes y una hora después de terminar nuestra jornada. Por tomar un ejemplo, si vamos en el transporte público y desafortunadamente tenemos algún accidente, alguna lesión, es importante que cuando acudamos a nuestra clínica le comentamos a nuestro médico que nos dirigamos hacia el trabajo para que si nos incapacitan por riesgo de trabajo se nos pague al 100%, ¿ok? Vamos a revisar la definición de enfermedad. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta ley y en su caso la actualización que realice la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Estas definiciones se basan en el artículo 42 y 43 de la Ley del Seguro Social. Continuemos. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación. Estos son algunos de los beneficios que cubre nuestro seguro de riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y muerte. Vamos a revisar sus definiciones de cada una de estas. Primero encontramos la incapacidad temporal. ¿Qué es? La incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o temporalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo, basado en el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente encontramos la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, basado en el artículo 479 de la Ley Federal del Trabajo. Continuamos con la incapacidad permanente total, que es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Así tal cual nos marca el artículo 480 de la Ley Federal del Trabajo. Y por último tenemos muerte, que es el fallecimiento debido a un accidente o enfermedad derivada del trabajo, basado en el artículo 55 de la Ley del Seguro Social. Continuamos con algo muy importante, que es la medida de evaluación por cesantías en riesgo de trabajo. Esta es la parte del porcentaje que se va a tomar en consideración de nuestro salario de cotización para el pago de una pensión o para el pago de una incapacidad diaria. Primero encontramos la incapacidad temporal. Esta nos cubre hasta por 52 semanas.
Posteriormente tenemos la incapacidad permanente parcial. Nos cubre en 3 rubros, hasta el 25% de incapacidad, del 25 al 50% de incapacidad y más del 50% de incapacidad, como podemos observar. Y por último tenemos la incapacidad permanente total, el cual solamente aplica en una valoración del 100% de incapacidad para desempeñar un trabajo. Aquí podemos observar una tabla donde podemos ver de mejor manera cada uno de los conceptos y los montos que estaríamos recibiendo en caso de sufrir algún riesgo de trabajo. Primero tenemos la incapacidad temporal, que es prácticamente la que todos conocemos. Esta nos cubre desde el día 1 hasta 52 semanas de incapacidad. El subsidio se paga al 100% de nuestro salario base de cotización y la referencia o fundamento legal es el artículo 58, fracción 1 de la Ley del Seguro Social. Me preguntarán, Giovanni, ¿cómo sé que me están cotizando con lo que realmente estoy ganando? ¿O cómo sé con cuánto estoy cotizando? Yo lo que te recomiendo es que puedas entrar a la página de semanas cotizadas del IMSS para que puedas checar de inicio cuál es tu salario de cotización real. Posteriormente, cuántas semanas cotizadas tienes. Esto te va a ayudar mucho para saber qué pensión podrías recibir en caso de que seas ley 73 o ley 97 en esquema de pensión. También nos va a indicar cuántas semanas nos han descontado si en algún momento hemos solicitado ayuda por desempleo. Ojo, cada vez que retiramos saldo de nuestro Afore por desempleo, nos descuentan semanas de cotización. ¿A quién afectan más? Pues realmente a todos, y más si eres del régimen 73, ¿ok? Esto lo vamos a ver posteriormente en un nuevo video, pero por el momento vamos a concentrarnos en riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Solamente nuestra CURP, nuestro número de seguro social y un correo electrónico donde vas a recibir el detalle de tus semanas cotizadas, ¿ok? Como podemos observar, dato importante, en caso de enfermedad general no profesional se otorgará solamente el 60% de salario de cotización a partir del 4.º día de incapacidad y hasta el término de 52 semanas. Por ejemplo, te sientes mal, vas al seguro social y te incapacitan. Pero como no fue un riesgo laboral, te van a empezar a pagar tu incapacidad a partir del 4.º día, máximo un año, que equivale a 52 semanas, y solamente nos van a pagar el 60% de nuestro salario de cotización a comparación de un riesgo del trabajo que es 100% de nuestro salario de cotización. Aquí las dos diferencias entre una enfermedad general que no corresponde a algo del trabajo a un riesgo de trabajo que es 100% pues por acción a este mismo. Y vamos a continuar, ¿ok? Recomendación, en verdad sí es súper importante que puedan checar con cuántos salarios están cotizando, ya que con base a esto se hacen todos los cálculos. En caso de que estés cotizando con un salario menor de lo que percibes, pues es importante que lo revises con el personal de tu empresa, ¿ok? Como tip. Vamos a continuar. Aquí podemos observar en incapacidad permanente parcial, la evaluación se hace en 3 partes. Menor al 25, del 25 al 50% y mayor al 50%, ¿ok? Cada una de estas se paga de manera distinta dependiendo en cuál de estos cuadros caiga tu evaluación de incapacidad. Lo vamos a ver ahorita más a detalle y con números reales. Y continuamos con incapacidad permanente total. Recuerden que en esta solamente aplica si la evaluación es del 100%. Existe por accidente y enfermedad profesional. Cada una se calcula de diferente manera. Por accidente se paga al 70% de nuestro salario al 100% al día que tuviste el accidente. Y por enfermedad profesional, como dato importante, se promedia en las últimas 52 semanas de cotización. O si tienes menos de un año en tu empresa, pues con base a las semanas que tengas cotizadas. No ocupas una cantidad mínima de semanas. Desde el primer día que tú tengas seguro social, tienes derecho a este seguro de riesgo de trabajo. Es muy importante, ¿ok? Y por último tenemos muerte, en el cual las prestaciones son pensión a beneficiarios y ayuda para gastos de funeral. Aquí podemos encontrar los fundamentos legales en la parte de abajo. Si gustan revisarlos, adelante. Y algo muy importante, en caso de una incapacidad permanente total, la opción de la pensión es una renta vitalicia o retiro programado. Estas se contratan con una administradora de fondos para el retiro o Afore, como se les llama, o con una aseguradora.
Posteriormente vamos a hacer un video más a detalle de esto también. Vamos a continuar con el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Aquí ya es muy importante este tema. Recuerden que es cuánto estarías recibiendo tú en caso de sufrir algún riesgo laboral, que esperemos en verdad nunca se necesite, pero no está de más, de más saber cómo realmente se va a calcular. Tenemos subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, basado en el artículo 58, fracción 1. Este nos indica lo siguiente: se paga en 100% del salario base de cotización en el momento de ocurrir el riesgo, en tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, lo que deberá realizarse dentro del término de 52 semanas. Como les comentaba, se va a pagar en caso de una incapacidad temporal el 100% de nuestro salario de cotización a partir del primer día, máximo 52 semanas, que equivale a un año, ¿ok? Vamos a continuar con pensión por incapacidad permanente parcial. Esto es muy importante, como le comentaba, son 3 rubros donde van a caer en porcentaje la evaluación que tengamos de la incapacidad. Tenemos el primero, que es hasta el 25%. De incapacidad. Este nos indica que recibiremos una indemnización global equivalente de 5 anualidades de la pensión que hubiese correspondido por incapacidad permanente parcial, cuando la evaluación definitiva de esta sea de hasta el 25%. ¿Ok? Continuamos con del 25 al 50% de evaluación de incapacidad. Nos indica que el asegurado recibe un pago equivalente a 5 anualidades de pensión cuando la evaluación sea definitiva de incapacidad. Cuando la evaluación definitiva de incapacidad sea menor al 25%, o si la evaluación es mayor al 25% y hasta el 50%, se podrá optar por este pago o una pensión de incapacidad permanente parcial. Aquí realmente el asegurado ya elige si recibe una indemnización global o bien una pensión mensual. Siempre y cuando tu evaluación caiga entre el 25 máximo 50% de incapacidad. Ok, vamos a continuar. Si la evaluación de incapacidad equivale a más del 50%, vamos a recibir la cantidad que resulte de multiplicar 70% del salario base de cotización del asegurado en el momento de ocurrir el accidente de trabajo por la evaluación de la incapacidad conforme a la tabla contenida en la Ley Federal del Trabajo. Para enfermedad de trabajo se calcula considerando el promedio del salario de las últimas 52 semanas cotizadas o las que tuviere si el lapso de cotización es menor. ¿Okay? Los que le comentaba. Si la incapacidad permanente parcial es mayor al 50%, se te va a pagar con base al solo 70% de tu salario de cotización. Y si es por enfermedad, se promedia el 70% no en base a tu salario diario, sino a tu salario diario promedio de tus últimas 52 semanas. Continuamos. Tiene el carácter de provisional durante un periodo de adaptación de 2 años, en el cual el instituto podrá ordenar o el asegurado podrá solicitar por su parte la revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión transcurrido el periodo de adaptación de una pensión provisional o cuando derivado de la valoración médica inicial se establezca que el riesgo de trabajo dejará secuelas permanentes e irreversibles. Se otorgará una pensión definitiva. Pasados los 2 años, si se vuelve a analizar el caso del trabajador y realmente la incapacidad no le va a permitir nuevamente al trabajador volver al campo laboral, pues se le va a ordenar una pensión ya definitiva. Ok, aquí vamos a ver ejemplos ya con números para que pues nos podamos dar una mejor idea, podamos aterrizar la información. Primero tenemos el ejemplo de una evaluación de hasta el 25% que nos corresponde a una indemnización global. Los datos a considerar para los 3 ejemplos va a ser los mismos. Un salario base de cotización de 500 pesos diarios, que es un salario mensual que percibe una persona que gane 15,200 pesos, por decir un ejemplo. La evaluación por la pérdida, la evaluación se basa por la pérdida del pulgar solo.
del 15 al 20%. Ok, si tú pierdes solamente el pulgar, la parte de arriba del pulgar, tu evaluación va a ser del 15 al 20%. Esto ya va a corresponder a tu médico, ¿ok? El salario base de cotización es al 70%, que equivale a 10,640, como si fuese una incapacidad permanente parcial. La pensión mensual por la pérdida del pulgar con valuación del 20%, que es el que estoy tomando yo, por ejemplo, es de 2,128 pesos mensuales. Entonces, quiere decir que la indemnización global sería de 127,680 pesos, equivalente a 5 años de pensión. Esa sería la indemnización en el ejemplo de este trabajador. Vamos a ver la siguiente. Si la evaluación cae del 25% hasta el 50% como máximo, tenemos la opción de una pensión mensual o una indemnización global. Vamos a considerar los mismos datos del trabajador pasado. La evaluación es anquilosis completa del hombro con fijación del omóplato, valuada del 25 al 40% como máximo. El salario base de cotización al 70% del salario del trabajador es de 10,640, lo equivalente a una incapacidad permanente parcial. La pensión mensual por anquilosis completa del hombro con fijación del omóplato con valuación del 40%, que yo voy a tomar como ejemplo, es una pensión equivalente a 4,256 pesos mensuales. Aquí el trabajador va a tener dos opciones, como nos marca la ley. La opción A es una pensión mensual por 4,256 pesos, o opción B es una indemnización global equivalente a 5 años de pensión, un total de 255,360 pesos. Aquí ya queda a considerar lo que mejor le convenga al trabajador. Pero eso es importante, que si en algún momento tienen algún riesgo de trabajo y se les va a otorgar una pensión, pues se acerquen a un especialista para que pueda corroborar que les están otorgando lo que realmente les corresponde por ley. Y por tercero tenemos la evaluación de más del 50% de incapacidad. Aquí por ley corresponde 100% una pensión mensual, no hay indemnización global. Los datos a considerar son los mismos que hemos visto en los dos ejercicios pasados. La evaluación nos indica que es una pérdida, una desarticulación del hombro. La evaluación puede ir del 65 al 80%. El salario base de cotización al 70% es de 10,640 para este trabajador. Entonces hablamos de una pensión mensual por pérdida, desarticulación del hombro con valuación del 80%, que es el que yo voy a tomar, por ejemplo, de 8,512 pesos. Esto nos indica, pues tal cual, una pensión mensual de 8,512 pesos. Con una evaluación del 80%, del 70% del salario de cotización de este trabajador por esta evaluación de incapacidad. Ahí disculpen. Continuamos. Ok, ahora tenemos una pensión por incapacidad permanente total, basados en el artículo 58, fracción 2 y 61, ¿ok? Nos indica que una evaluación del 100% por accidente se refiere a lo siguiente. Es pensión, o corresponde a lo siguiente: pensión equivalente al 70% del salario base de cotización del asegurado en el momento de ocurrir el accidente de trabajo. Y evaluación del 100% por enfermedad. En el caso de enfermedad del trabajo, el equivalente al 70% del promedio del salario de las últimas 52 semanas cotizadas, o las que tuvieran el lapso de cotización si es menor. ¿A qué se refiere? De que si nuestra incapacidad permanente total, que se basa al 100% de evaluación, nos corresponde solamente, en caso de accidente, el 70% del salario que estuviésemos cotizando. Y si es por enfermedad, nos corresponde el 70% del salario del promedio de nuestras últimas 52 semanas cotizadas. Misma información en la parte de abajo. Nos indica que la pensión tiene carácter de provisional durante un periodo de adaptación de 2 años, durante el cual el IMSS podrá ordenar la revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión. Transcurrido el periodo de adaptación de una pensión provisional, o cuando derivado de la evaluación médica inicial se establezca que el riesgo de trabajo dejará secuelas permanentes e irreversibles, se otorga una pensión definitiva. La pensión de incapacidad permanente total comprenderá las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Vamos a revisar también de qué se trata esto.
Vamos a ver el ejemplo de una evaluación del 100% por incapacidad permanente total en caso de accidente, con los datos a considerar de los ejercicios pasados. De igual manera, la evaluación del 100% de un salario base de cotización al 70% es de 10,640, los cual nos deja una pensión mensual pues de 10,640 pesos mensuales por un lapso de 2 años, que es el tiempo de adaptación que nos indica la ley. Posteriormente tenemos por enfermedad. Aquí los datos son similares. Es un salario base de cotización promedio de sus últimas 52 semanas de este trabajador de 450 pesos. Me van a decir, yo, ¿cómo puede variar? Efectivamente. Si chequen en su reporte de semanas cotizadas, van a poder encontrar que hay variaciones en salario. Eso depende a si tenemos horas extras, si nos incrementa nuestro salario, las prestaciones. Va a depender de muchísimas cosas, pero pues puede variar efectivamente. En el caso de este trabajador, el salario base de cotización promedio diario al 70% es de 315 pesos diarios, los cuales nos indica una pensión mensual de 9,576. Una pensión mensual menor por enfermedad que a una de accidente, que equivale a 10,640, como podemos ver en el ejercicio. Continuamos con aguinaldo anual y asignación de familiares. La ley nos marca que el aguinaldo anual se otorga a los pensionados con una incapacidad permanente total y parcial con valoración de más del 50%. Discúlpenme. Un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que recibe. Esto es muy importante, solamente aplica para aquellos que tengan una incapacidad permanente total o parcial valuada a más del 50% de su cuerpo, ¿ok? O de la incapacidad. La asignación de familiares consiste en una ayuda por concepto de carga familiar y se consideran a los beneficiarios del pensionado. ¿Cuáles son los beneficiarios y el porcentaje de la cuantía? Eso me lo preguntan mucho. De quiénes de los familiares tienen derecho a recibir parte de la pensión en caso de fallecimiento, o quiénes de los familiares hacen que incremente tu pensión en caso de una incapacidad. De inicio, el esposo o la esposa o concubino o concubina incrementa un 15% de la cuantía básica de la pensión. Para cada hijo, 10% de la cuantía básica de la pensión, siempre y cuando sean menores de 16 años o estudiantes menores de 25 o que no puedan mantenerse por enfermedad crónica, defecto físico o psíquico. A falta de esposa e hijos, la asignación se entregará a los padres. 10% de la cuantía básica de la pensión para cada uno de los padres que dependan económicamente del pensionado. Mucho ojo aquí. Aquí realmente el IMSS nos pide documentos donde se pueda comprobar que los padres pues dependían económicamente del trabajador. Por último tenemos ayuda asistencial. Se otorga al pensionado o a la viuda cuando por el estado físico que requiera ineludiblemente de asistencia de otra persona de manera permanente o continua, o bien por carecer el asegurado de familiares. Este puede incrementar hasta el 20% de la cuantía básica. Prestaciones por muerte del trabajador. Mucho ojo aquí. La mayoría de los trabajadores en algún momento de su vida se han preguntado qué es lo que pasaría con su familia en caso de fallecimiento, cuánto recibirían, ya sea del Afore o una pensión por parte del Seguro Social. En este caso, en riesgo de trabajo, corresponde de la siguiente manera. En caso de fallecimiento del asegurado, se otorgará con base en aquella incapacidad permanente total que le hubiese correspondido. Con base a esto se hace el cálculo, como si tuviese una pensión de incapacidad permanente total al 100%, ya sea por enfermedad o por accidente. La opción A, que es viudez, equivalente al 40%, se otorgará al cónyuge sobreviviente o, a falta de este, a la concubina o concubinario, basado en el artículo 64, fracción 2 y artículo 67. Es importante mencionar que si una viuda o una concubina que recibe pensión se vuelve a contraer nupcias o matrimonio, se cancela la pensión y se le finiquita con 3 años de anualidades de pensión. Bueno, por sí, tal cual. Se finiquita con 3 anualidades de pensión. La opción B nos indica por orfandad, equivalente al 20% de la cuantía.
Si la orfandad es por la muerte de ambos padres, será equivalente al 30%. Se otorgará a los hijos hasta 16 años sin limitación o condición alguna. A los hijos mayores de 16 y hasta 25 años cuando se encuentren estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional y, en su caso, a los hijos totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que le impida mantenerse por su propio trabajo hasta en tanto recuperen su capacidad para el trabajo. Artículo 64, fracción 3, 4 y 5. ¿Ok? Y por último tenemos ascendencia, equivalente al 20%. Es otorgada a cada uno de los padres dependientes económicamente del asegurado, a falta de cónyuge, concubino o concubinario e hijos con derecho, basado en el artículo 66, párrafo tercero. Las mismas reglas se aplican para los beneficiarios al fallecimiento del pensionado por riesgo de trabajo, justamente lo que les comentaba. Y por último, ayuda para gastos de funeral. Basado en el artículo 64, fracción 1, nos indica la ley pago en una sola exhibición de la cantidad equivalente a 60 días del salario mínimo general que rige en la Ciudad de México a la fecha del fallecimiento. Por ejemplo, en este año 2019, el salario mínimo en el Distrito Federal o Ciudad de México es de 123 pesos con 22 centavos, si no me equivoco. Esto se multiplica por 60 días y es lo que estaríamos recibiendo como ayuda por gastos de funeral. Los requisitos son presentar copia de acta de defunción, presentar cuenta original de los gastos de funeral. Esto se presenta en nuestra clínica en el área de prestaciones económicas. Y por último, tenemos un beneficio adicional. En base al artículo 151 de la ley del ICR, que es el impuesto sobre la renta, los gastos de funerales son deducibles de impuestos, como límite un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Esto lo puede deducir de impuestos alguno de los familiares del trabajador fallecido, puede ser la esposa, o bien si nosotros como trabajadores también tenemos este mismo derecho de deducir de impuestos los gastos que realicemos por funeral de alguno de nuestros familiares en línea recta. Hablamos de esposa, hijos, padres y también aplica para abuelos. En caso de que se necesite, pues tenemos ese beneficio de hacerlo deducible, ¿no? Y al final del año obtener un ICR a favor. Eso también lo vamos a revisar más a detalle pues en alguno de nuestros siguientes videos. Por el momento realmente ha sido todo. Les agradezco en verdad muchísimo su tiempo de poder ver este video. Esperemos les haya gustado, hayamos aprendido también. Si hay algo que gustarían agregar, por favor déjalo en la caja de comentarios, que yo también estoy súper abierto a nuevas formas de aprendizaje. Si les gustó, como les comentaba, dejen su like, suscríbanse, compartan con las personas que crean que les puede servir esta información y cualquier cosa que necesiten pueden escribirme en la caja de comentarios o bien mandarme un correo electrónico. Se los voy a dejar también en la parte de abajo para que podamos tener contacto por este medio. Sin más por el momento, muchísimas gracias en verdad, bienvenidos al canal nuevamente y les deseo que pasen un excelente día. Hasta luego.